Por sí las moscas, hoy nos acompañan Alfredo Corchado, Ángela Corchega y Primitivo Rodríguez. Alfredo Corchado es el autor del libro Patrias, Ángela es periodista y Primitivo es activista, entre otras cosas, en defensa de los derechos de los inmigrantes, pero Primitivo y Ángela son también personajes de este libro, Alfredo. Lo primero que quería hablar contigo es que este libro parece una segunda parte de tu primer libro, que se llama Midnight in Mexico, que es un libro muy impresionante porque es un libro que parte de una amenaza de los Zetas que corroboras un día después y eso despliega una investigación y un vuelco en tu vida muy grande. En ese libro ya prefiguras esta idea del escritor mexicano norteamericano que profundizas en este segundo libro llamado Patrias. Exacto, bueno, primeramente gracias por la invitación y por ser parte del primer show de Por si las moscas. Yo traje Patrias por si las moscas. Por si las moscas, me parece muy bien. Efectivamente, el primer libro, yo lo vi como la historia, la narrativa del niño que se va de México, de su querido México, y escribe sobre el México de acá, ¿no? Para mí, Patrias es el libro sobre el México de allá. Y la idea surgió en una plática del libro de Midnight in Mexico con familia en Colorado. Me di cuenta de que la familia había cambiado de San Luis de Cordero, Durango, que es en donde nací, y donde empieza la ruta migratoria de mi pueblo de Durango a California, y de repente se esparza a Colorado y a otros estados. Y ahí surgió la idea cuando le pregunto a mi prima, algún día piensa regresar a México, porque todos como migrantes tenemos esa nostalgia, ¿no? Ese anhelo de algún día regresar. Y me dice, es que México es como una flor de capullo, preciosa, hermosa, pero nunca se abrió para nosotros. Y ahora también esa flor en Estados Unidos está como marchitando. Esa noche me subí al coche, me iba al hotel y empecé como periodista, ¿no? ¿Cómo aquí hay una historia? Pero ¿cómo la cuento? Y pensé en los amigos que había conocido en Filadelfia muchísimos años después, entre ellos Primitivo, David Suro, Ken Trujillo, y un personaje muy clave como Ángela Corchega. Entonces ahí surge la idea de Patrias, pero yo creo que al final es un homenaje, un tributo al migrante en Estados Unidos, al migrante mexicano, que ayuda a construir Estados Unidos en muchas maneras sin perder el amor por México. Y lo vemos a través de las remesas, del contacto familiar que hay a diario, ¿no? De la comida. De la comida, el sabor. El sabor. David es el máximo en aprovechar del sabor de México en su restaurante de tequilas en Filadelfia. Y así empieza la historia. A mí me gusta mucho Patrias porque pertenece a una literatura que es muy mexicano-americana sobre la búsqueda de la identidad y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí en Estados Unidos? Exacto. Y esa pregunta es la pregunta central de todo el libro. Exacto. Y cómo encajamos, ¿no? en este En país. el sueño americano. En el sueño americano. ¿Cómo le hacemos para ser parte de ese sueño americano? ¿Y por qué nos cuesta a los mexicanos ser parte del sueño americano? Hay otras migraciones que no se cuestionan tanto, supongo, no sé. Quizás en parte por la frontera, ¿no? Compartimos una frontera de 2.000 millas, cuando se lleva más de 2.000 kilómetros la frontera. La presencia de México está ahí constantemente. Y la nostalgia por México. En mi caso, o sea, yo me voy de la edad de 6 años. Siempre hay esa curiosidad de retomar o restablecer el lenguaje de la cultura mexicana. Siempre está ahí, o sea, yo aunque me quiera ser norteamericano, escuchando música de los Archies o los Partridge Family en esa época, mi mamá siempre me inculcaba a Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Nos estaba siempre esa constante lucha, ¿no? De si soy parte de acá y parte de allá. Y yo creo que
una cosa que me ayudó en escribir Patrias es darme cuenta de que ya no se trata solamente de ser aceptado allá o acá, sino sentirme cómodo en ambos cualquier lados. lado. Exacto. Exacto. Quizás, Guillermo, parte también de lo que señalas, buscar la identidad, tiene que ver con migrantes mexicanos que no nos hacemos a la idea de irnos para siempre. Porque está el país cerca. No nos hacemos a la idea, por más que te digan, ya llevas 15, 20, 30 años, ya tienes familia aquí, ya tienes nietos. Green card. Sigues conectado, sin perder sentido de nacionalidad, pero México sigue ahí. A ver, Ángela, Primitivo, ustedes tienen una historia distinta. No pasaron, digamos, como Alfredo en la frontera, no estuvieron, su familia no piscó algodón o estuvo en los campos de California, agrícolas, Arizona, exacto, Texas. sino que, Ángela, tú naciste en la Ciudad de México y tu familia tiene múltiples raíces. Así es. Y Primitivo, tú te fuiste por tu propio pie. Ángela, ¿por qué nos cuentas un poco de tu parte, digamos, de la historia de migratoria? Y creo por eso esta parte de Patrias es Patrias México, Estados Unidos, pero también otros Patrias, como mi familia del lado de mi mamá. Yo nací en México, de niña viví en Guadalajara y luego nos cambiamos a la frontera norte, Texas, que fue un shock para mí en ese momento como niña, pero pude aprender qué significa la frontera y esa binacionalidad de querer ambos lados de la frontera y sentir parte de ambos. Y a veces no sentir parte ni de uno ni del otro. Pero también mi bisabuelo llegó de Irlanda hace, bastantes años con nada en su bolsa y pudo crear un negocio de éxito, hoy día sería billonario. Y esa historia del sueño americano existía en esos momentos. Pero como dijo Primo, no podía él regresar. Si fracasaba, no iba a ir a Irlanda, no iba a regresar. Entonces, a fuerzas tuvo que quedar. el La océano. frontera, sí. Sí. Entonces, eso es algo diferente. Y los que vivimos, digamos, siempre tenemos ese anhelo. Regresamos a México, queremos mucho a México, o nos quedamos en Estados Unidos. Y yo creo que hoy día no tenemos que escoger, y este libro nos enseña por qué. Primo, ¿por qué llegas a Estados Unidos? Por traer el ADN de la migración en la sangre, en la cultura. Mi pueblo, en Michoacán, Ixtlán de los Herbores, y lo de los Herbores es cierto, es el título oficial del pueblo, Ixtlán de los Herbores. Tiene migración, Guillermo, centenaria. Migrar, para alguien de Ixtlán, migrar a los Estados Unidos es parte de ser de Ixtlán. Y eso me gusta del libro, que te da contexto de familia. Incluso Alfredo lo hizo muy bien al tocar mi parte. Habla también de mi abuelo, habla de mi mamá Jovita, que se fue a Estados Unidos, Guillermo, para poder ser totalmente de Ixtlán de los Herbores. O sea, la migración te hace también ser parte de la cultura local. Así es. Lo que extrañaba a mi mamá, se quedaba fuera de plática, le gustaba mucho platicar, se quedaba fuera de la plática cuando se comenzaba a hablar de Estados Unidos. Ella no había estado allá. A sus 57 años, en la cajuela de un carro, atraviesa por Reynosa para trabajar en Dallas. El libro en ese sentido no es historia de 4 amigos. Yo diría, a través de sus amigos, es la historia de Ángela y sus parientes e Irlanda. Perdón, Primo, nos tenemos que ir a un corte, pero seguimos con esta idea. Por si las moscas, estamos hablando del libro de Alfredo Corchado, Patrias, publicado por Editorial Debate. Este es un libro publicado originalmente en inglés, pero traducido al español, como también fue el libro Midnight in Mexico. Vamos a seguir contigo, Primitivo. Estabas hablando de las distintas experiencias
de la migración, estabas hablando de que migrar es parte de la cultura de tu pueblo, pero también te quería preguntar, tú no eres un migrante, digamos, convencional en ese sentido, sino que además tienes una carrera académica que te permitió llegar a Estados Unidos de una manera distinta. Y efectivamente así es, Guillermo. Y ya hay una historia, está en el libro, que es antes de irme como académico, quería, igual que mi mamá, igual que mi abuelo, cruzar Estados Unidos como cualquier migrante y trabajar en Estados Unidos. Lo hice en 2 ocasiones sin papeles, como parte de la experiencia. No creo que es bueno admitir eso hoy día. Va a venir la migra por ti en este momento. Fue hace muchos años. Exacto. Van a entrar diciendo, va a pagar por haberlo confesado. Aquí. Y nada. Y te van a quitar la visa y el green card y todo. No, por favor. Y por si las moscas. Y por si las moscas, mejor mejor no decimos eso. Pero eso incluso, Guillermo, es parte de la experiencia, porque la mayor porción de la gente islam de los herbores que ha cruzado lo ha tenido que hacer con papeles. Si bien comenzó, y historia también del libro, la gran migración de mi pueblo con el programa de braceros, ¿no? Entonces, experiencias distintas, que es la belleza, creo, del libro. Pasar la experiencia de la familia Corchado, bellísima, la de él. Bueno, Sí, efectivamente, mi padre se fue a Estados Unidos, él como bracero, como tantos. Yo creo que la historia de él refleja cómo Estados Unidos es un país tan valente, ¿no? De que un día te quieren y un día te odian. Mi papá en ese tiempo había una demanda increíble, o sea, la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra Corea. Entonces había esa demanda de que llegaran mexicanos para poder piscar los campos. Había lugares en Estados Unidos que hacían fiestas cuando llegaban los mexicanos, los migrantes, para celebrarlos porque están aquí, nos están ayudando. Y gracias a él pudimos conseguir el famoso Green Card con la ayuda del presidente Lyndon B. Johnson. Lo que pasa hoy día, que ahora que lo veo, digo, es una migración muy diferente, ¿no? De que en ese tiempo te querían apapachar, hoy te quieren deportar. Sí, hay un momento que es muy interesante en el libro en donde vas a visitar a la familia de Ángela en el centro de Wisconsin. Y los familiares de Ángela no saben qué hacer contigo. Y tú tampoco sabes qué hacer con los familiares de Ángela. El famoso tío Hay un Bill. desencuentro y pregunta, creo que es tu tío. Mi tío. Si le pregunta a Alfredo si se dedica a los jardines. Y cuando Alfredo en ese momento estabas en Dallas Morning News ya, Sí, exacto, ¿no? sí. Eras una estrella ya del firmamento periodístico y te quedas callado. Y Ángela. creo que el problema es que fue muy interesante, fue el contexto, porque estaba en Wisconsin en ese momento, no había muchos mexicanos, hoy día hay por todos todos Estados lados. Unidos. Y creo que mi tío había venido a México y conocía que había mexicanos de todo nivel, pero viendo a Alfredo en ese contexto, los que venían a Wisconsin, a ese pueblito, fueron a trabajar de meseros, de plomeros, lo que sea. Entonces yo creo que fue una confusión. Después se hicieron muy amigos y se rieron de ese momento. Y yo creo que también lo que ves en Wisconsin el libro habla de esto, de que ya vimos el fin del éxodo del mexicano. Y hay lugares por todos Estados Unidos que hoy día están llorando porque no están llegando los mexicanos y los necesitan. Hay mano de obra de todos los niveles. Y no estoy segura que van a regresar. ¿Por qué? En este clima antimigrante es muy difícil. Es muy difícil, sí. Y para cruzar es muy difícil. Sí, bueno, mientras esté Trump en el poder, creo que vamos a ver momentos muy, muy difíciles. Este libro, Alfredo, también es un libro de coming to age, como se dice en inglés, de maduración. Exacto. ¿Dónde comenzaste y dónde estás ahora? Yo creo que comencé con Primitivo, ¿no? Tratando de buscar mi identidad, tratando de sentirme cómodo en Estados Unidos. Y afortunadamente tuve a gente como Primitivo, como David, como Ken Trujillo, que quizás si nos hubiéramos conocido en otra parte, en Texas o en California, no hubiéramos sido tan amigos. O sea,
¿cuánta gente tiene una amistad de más de 30 años? Hoy día me siento muy privilegiado de ser periodista y de haber estado en lugares muy claves, ¿no? Momentos muy claves. Ángel a veces me dice que soy el Forrest Gump, ¿no? Tú también habías del dicho México eso. americano, ¿no? Coincidimos en eso. De estar en etapas muy importantes entre ambos países, ya sea como niño, hoy día como periodista. Y qué mejor profesión de estar en México en el 94, de estar en México en el primer cambio democrático en el 2000, etcétera, ¿no? Y ver la guerra que hoy sigue contra el narco y las implicaciones que tienen ambos países, pero también hoy estar viendo lo que ha pasado, ¿no? Con esa guerra contra el narco. O sea, Ángel habla del crimen organizado, y yo creo que el crimen organizado ha hecho más para frenar la migración hacia Estados Unidos que el propio muro, ¿no? Porque es tan peligroso para un mexicano hoy día cruzar la frontera. Obviamente la familia pequeña vive mejor, esa campaña sí dio efecto, pero vas a provincia, hablas con mexicanos y les preguntas, ¿quién quiere ir a Dallas? ¿Quién quiere ir a Los Ángeles, a Chicago? Ya no hay esa gente. Y les preguntas, ¿y por qué? Bueno, porque no nos quieren, porque es muy difícil, muy peligroso cruzar la frontera y muy costoso cruzar la frontera. Muy bien, vámonos a un corte y seguimos con ustedes. Perfecto. Por si las moscas, estábamos hablando con Alfredo Corchado y nos estabas diciendo, Alfredo, en dónde te sientes ahora. Hay un párrafo final, casi al final del libro, en donde hablas de tus patrias. ¿Cuáles son esas patrias? Yo creo que mis patrias son... todo depende del momento, depende, a veces pienso, yo creo, con el corazón cuando pienso en México, con la cabeza cuando pienso en Estados Unidos, pero mis patrias están en Filadelfia, están en el Valle de San Joaquín, obviamente en El Paso, Texas, y obviamente en la Ciudad de México, ¿no? Y nunca voy a dejar de ser de San Luis de Cordero, Durango, que es donde nací. Entonces, digo, ha sido una lucha de querer pertenecer allá y pertenecer acá, pero he llegado a la conclusión de que estoy muy cómodo en ambos lados y me siento más extraño si no estoy en ambos lados. O sea, si estoy en Estados Unidos por más de un mes, 2 semanas, extraño, anhelo estar acá, anhelo el otro lado, ¿no? Netamente muy binacional. Hay otra cosa que me interesa también del libro, y es que por ser mexicano-americano no quiere decir que conozcas bien el tema de migración. Y entonces, en algún punto del libro, decides que vas a tomar el auto y que vas a recorrer Estados Unidos para entender mejor qué era lo que estaba pasando, porque solamente conocías una parte de la historia, que era la parte de la frontera del Paso con Ciudad Juárez, pero se te había escapado que los mexicanos habían ocupado ya buena parte del territorio de Estados Unidos. Yo estaba tan enfocado en ese tiempo como periodista en lo que pasaba en México, ¿no? El movimiento zapatista, el movimiento democrático en México, que un día con Primo, con David, con Ken, estamos en Guadalajara y está una experta en migración que nos empieza a hablar de la migración que hay en Wisconsin, en todo Pennsylvania, y me doy cuenta, no conozco la mitad de la historia que estoy cubriendo, ¿no? Ángela y yo tomamos el viaje, nos vamos a Iowa, nos vamos a Carolina del Norte, a Georgia, a Tennessee, a otros estados, y nos damos cuenta de que este México pequeño que yo conocía en California, conocía en El Paso, ya estaba en todo Estados Unidos. Era recordar, regresar a las primicias en California, ¿no? Ver las taquerías que se abren, etcétera. Ver ese México que hoy es un México muy grande. Otra cosa que también es interesante es que generacionalmente te toca cubrir el 94, el movimiento democrático, el Tratado de Libre Comercio después, etcétera, pero de repente te das cuenta que el tema es la violencia.
le haces una llamada a un amigo experto aquí en México y te revela, digamos, cómo son las redes del crimen organizado en Estados Unidos, y a partir de entonces durante muchos años te dedicaste a cubrir violencia. Exacto, yo cuando me vine a México les prometí a mis padres, ¿no? Mis padres me decían, pero ¿cómo que te quieres ir a México si de allá te sacamos? Y dije, pero mamá y papá, o sea, una cosa es irme a México, pero me voy como corresponsal, ¿no? Y era la manera de nuevamente enfrentar cosas, pero les prometí, les dije, no me voy a dedicar a cubrir el crimen organizado porque lo vivíamos día a día en la frontera. Y era casi como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Tratar de ignorarlo, tratar de enfocarte en otras cosas. Y no fue hasta que empecé a cubrir las mujeres de Juárez, ¿no? Las desaparecidas en Ciudad Juárez, que empecé a hacer preguntas y me di cuenta, ese México que uno anhela como migrante, ese México que uno quiere, que uno cree que existe allá, nunca vamos a llegar por la corrupción, por la violencia que hay, y eso me forzó a quitarme el dedo de los ojos y ver el sol, ¿no? Claro. Pienso que tu editor de Estados Unidos, viendo el éxito que tuvo Midnight México, te forzó un poco a este nuevo relato, ¿cierto? Sí, muy cierto, y me forzó a quizás entregarme más, no revelar más, dejar de ser más periodista y más ser humano. Y te digo, había días en que es como que abrir la tumba, ¿no? Y cuestionar, ¿y por qué nos fuimos? Y sentarme con mi mamá y platicar historias que finalmente me doy cuenta lo que pasa en ese momento en México, verla llorar. Yo empiezo a escribir, muchas veces no dejaba de llorar, no podía escribir. Entonces sí, obviamente el tequila de David Suro pues, ayudó, ¿no? y la música de Juan Gabriel. Pero normalmente eso te mete en problemas. ¿Cómo se sienten ustedes retratados en el libro? Bastante bien. Bastante bien. Por lo siguiente, Guillermo, que es, tengo historia. Está mi mamá, está mi abuelo, está el pueblo, exacto, está Michoacán, está México. Te sientes no una gente rara, sino al contrario. Qué bien que eres parte, has sido parte de este flujo histórico a Estados Unidos. Qué bien haber sido parte, como concluye, puede ser unas conclusiones del libro Alfredo, la mexicanización de Estados Unidos. Y ya la ves, pensando en mi pueblo y en muchos pueblos en México similares, la americanización de México, que es en el fondo el México que se construye allá por mexicanos, distinto del de acá, y el Estados Unidos que se construye acá, distinto del de allá. Entonces es un fenómeno, creo, fantástico, bien retratado en el libro, y gracias. Que no le gustó mucho a Samuel Huntington. Exacto. Es el único problema. Ángela. Pues muy bien también y poder ver como pareja, pero periodistas cubriendo temas tan claves de narcotráfico, migración, que hoy día no se acaba, y entender lo importante de ser alguien binacional y las historias en ambos lados. Y algo personal, detrás de esas historias personales, y estos 4 amigos fascinantes, cada uno diferente, pero cuentas la historia de migración masiva en ambos lados. Entonces yo creo que ha sido excelente y no fuimos los primeros ni los últimos, hay otros que vienen detrás, pero sí. Muy personales esas historias. Alfredo, siempre he pensado, y me lo encontré en tu libro, que la respuesta de los problemas mexicanos está en los mexicanos americanos. Porque, o sea, yo tengo algunas razones. Que los problemas... o sea, que la respuesta a los problemas de los mexicanos de este lado de la frontera la tienen ustedes, la tienen los mexicano-americanos, porque han tenido que pasar
han tenido que hacerse preguntas más agudas acerca de la democracia, de la identidad, de su lugar, etcétera. Sí. Y pienso que como mexicanos de este lado de la frontera tendríamos que voltear más acerca y ver con más profundidad lo que está pasando allá, porque allá el trabajo es duro, la soledad es dura. En fin, para terminar, Alfredo. Y también la importancia de tratar de construir un puente, ¿no? Entre ambos. O sea, el mariachi aquí no existe sin el mariachi allá. El éxito de la mejor chef en el mundo en Nueva York tiene influencia acá, ¿no? Entonces es un rebote, yo creo que entre ambos pueblos. Yo creo que una cosa buena quizás de la administración de Trump es el ánimo que ha despertado allá para hacer más fuerza política, ¿no? Gente que participe, y eso creo que va a ayudar al México de acá. Entre más influencia tengan allá, yo creo que mejor para ambos países. Muy bien. Bueno, por si las moscas, nos despedimos de esta primera emisión. Agradezco mucho la presencia de Alfredo, de Ángela, de Primitivo, y los espero el próximo sábado a las 7:30 en Por si las moscas. Muchas gracias. Gracias.